Estimados televidentes, sean bienvenidos una vez más a su programa CEO Talks. Hoy tengo el grado y el gusto de contar en este programa con el ingeniero José Fernando Arce, quien es un gran amigo y quien es un experto en el mundo del hormigón. Él actualmente es el gerente de la unidad de negocios de hormigones del Grupo USEN en Ecuador. Un gusto contar contigo en este canal. Gracias, Alberto, por invitarme. Gracias por esta entrevista. Tú eres una persona que naciste con los pies en el hormigón, ¿cierto? Así es, así es. En el mundo de la construcción estoy desde que nací. Mi papá me llevaba a las obras, me llevaba a ver cómo se preparaban las bases, los pavimentos y ciertas estructuras, y me nació el gusanito de ser ingeniero civil. Ya cuando me gradué como ingeniero civil en la Católica, quise también abrirme por mi propio... O sea, tener tu propia línea de desarrollo profesional. Propios medios, exacto, a buscar un trabajo que no sea necesariamente con la familia, para saber que yo me valía por mí mismo. Y me conseguí ese trabajo en Odebrecht, todavía estudiando en la Católica, me acuerdo que era pasante, y en Odebrecht finalmente estuve un poquito más de 4 años, y llegué realmente a reemplazar a un ingeniero civil en proyectos brasileño. Ya cuando vi también que se ponían las cosas serias y que podía hacer carrera ahí, pero yo tenía que también ayudar a mi padre en su negocio personal, regresé a trabajar con él mientras me preparaba para hacer una maestría afuera también. Hice una maestría en la Universidad de Illinois. ¿Y en qué la hiciste la maestría? Administración en construcción. O sea, tienes la ingeniería civil y un máster en administración en construcción. Así es, correcto. Sentía que esa carrera no solamente me servía a mí en la vida profesional, que veía bastante temas de administración, sino que también podía aplicar a mis clientes, a mis potenciales clientes del mundo de la construcción. ¿Y la empresa de tu padre cómo se llama? O sea, se llamaba Hormigones Hércules, hasta que la vendimos hace 4 años, algo más de 4 años, al grupo USEN aquí en Ecuador. ¿Y cómo se USEN compró la compañía de ustedes? Bueno, USEN se vino acá al Ecuador cuando el gobierno anterior, bueno, hace 2 gobiernos, unificó las 2 cementeras, creó una empresa económica mixta y querían un socio estratégico para impulsar el desarrollo del cemento, formando una nueva línea de fabricación de cemento en el país, lo cual este grupo creó en el Ecuador, invirtió y fue el socio estratégico del gobierno en la implementación de esta nueva planta de cemento con una inversión de más de $400 millones. ¡Wow! El Grupo Gloria. El Grupo Gloria. Invirtió en el Ecuador y creó USEN, que es esta compañía economista. Bueno, USEN la creó el gobierno, pero... el grupo invirtió. Invirtió, así es. Una vez que invirtió, en el año 2017, en cierta liquidez del gobierno, decidió venderle todo el paquete accionario a el Grupo USEN, el Grupo Gloria, y se hizo prácticamente de la mayoría, y comenzaron ellos también una expansión en el país, montando otras líneas conexas, una integración vertical, y se nos acercaron a nosotros por el año 2017, tuvimos como un año de negociación hasta que les vendimos la empresa. Luego de la negociación, tú has quedado como gerente de la unidad de negocios. Correcto, yo he quedado como gerente de lo que es el negocio de hormigón en Guayaquil. ¿Y qué tan fácil o cómo ha sido tu transición de ser parte de una empresa familiar a ahora ser parte de un grupo empresarial internacional? Bueno, es distinto. Lógicamente, tienes que tener un poco más de paciencia. Tienes que tener un poquito más también de resiliencia también un poco, porque una cosa es un grupo familiar que tú decidías finalmente sí o no, y otra en un mundo corporativo, que entras al mundo corporativo. De acuerdo. Con todas sus complejidades que tiene
ahí de diferencias de carácter o diferencias de pensamientos, depende del jefe que tengas o la visión que tenga cada directorio. Pero digamos, de alguna manera, ya son algunos años, tú Así ya te es. adaptaste al mundo, hiciste la transición al mundo corporativo. Así es, sí. Sí, efectivamente, o sea, hay ciertas cosas que tienen que seguir sus líneas, su canal, y eso es lo que me refería con la paciencia, porque realmente antes uno daba la orden y se hacía inmediatamente. Bueno, ahora en una empresa familiar que trabajas con tu padre, quizás los dos decidían. Ahora tienes que tener un comité, un informe, un caso de negocios, etc. Exacto, se va hasta Perú y se regresa, entonces sí tiene sus pasos ahí, entonces eso es lo que te digo que hay que aprender de eso y hay que aprender a ser un poco más pacientes. ¿Cuán importante para un país es el hormigón, el cemento? Mira, te lo pongo de esta manera. El cemento es uno de los materiales más contaminantes en el mundo en general. Es responsable casi del 8% de las emisiones de carbono en el mundo. Pero el hormigón, ¿ya?, es uno de los materiales que potencialmente tiene más sostenibilidad en el mundo y mucho futuro. El hormigón. El hormigón. O sea, para no confundir, tú estás en el negocio del hormigón, que es distinto al cemento. Sí, la empresa que pertenezco ahora hace de todo, cemento y hormigón. Okay. Y el hormigón, en su fabricación también se están usando muchos productos alternativos, muchos productos que son problemáticos para otras industrias, ¿ya? Entre esas el mundo del silicio, el mundo de los plásticos, el mundo de la basura, inclusive también residuos de plástico, hay muchos residuos que tiene futuro en el hormigón, que los puedes encapsular y los puedes usar. Ah, fantástico. O sea, ¿ya?, que tú ves que un gran potencial, un gran impacto favorable para la sostenibilidad en el hormigón. Así es. El hormigón, te comento, en el mundo es el material elaborado por peso de mayor consumo en el mundo. Después del agua potable, viene en volumen y en peso el hormigón. Solamente para aclararlo, para que digamos quede claro para nuestros amigos televidentes, ¿qué es el hormigón? El hormigón es el conjunto entre las mezclas de un material cementante, que mucho se usa el cemento, y los agregados, la piedra, la arena y ciertos aditivos. Cuando se lo fabrica, se pueden usar algunos materiales alternativos. Muchos también se tienen en la línea de cementos, ya se están usando los cementos adicionados y cementos con menos huella de carbono. Okay. Y lo mismo en el hormigón. Bueno, esa es una tendencia mundial en torno a la sostenibilidad del planeta, digamos. Correcto. Se están desarrollando hasta inclusive cementos que no necesariamente se los conoce como la tecnología actual de fabricación de cementos, sino unos cementos con menos emisiones de carbonos. Ahora, contigo quizás en alguna conversación previa habíamos hablado de la formalización y de la profesionalización de la industria del hormigón, ¿no? Que las construcciones en Ecuador utilizaban bastante hormigón de manera informal, digamos, y que empresas como la tuya lo que hacen es que formalizan la industria, ¿no? Correcto, mira, cuando se consume el cemento en sacos, tienes mucho desperdicio. Cuando tú lo consumes el cemento en una bolsa, desde que sale desde la planta de cemento hasta que realmente se usa en el sitio, posiblemente has tenido un desperdicio del 10 o 15%. Wow. ¿Ya? Por mala manipulación en los transportes, en obra, se pierde el producto, se abre una funda o se endurece el producto. Claro. Y el mismo producto, cuando ya lo vas a usar, está parcialmente hidratado. Ya no es cemento. Ya no tiene las características. Ya no tiene las características. Entonces tienes que echarle siempre un poquito más que cuando es un producto industrializado, ya sea mediante prefabricados u hormigón elaborado, que a nosotros nos llega en tanqueros y no tenemos esos problemas. Entonces, realmente es
para el impacto ambiental es mucho más eficiente el hormigón, industrial. Industrial, exactamente. Que es el que ustedes hacen en una fábrica. En una fábrica hormigonera, en una planta de hormigón. Y lo envían en un camión especial. Así es, correcto. Entonces, mientras lo colocas de esa forma, tú lo estás industrializando y estás haciendo también mayor eficiencia. Ahora es un producto perecible. ¿Cuánto tiempo pasa entre que lo elaboras y se solidifica, digámoslo así? Es un producto realmente just in time desde su concepción. Y a diferencia de ciertos productos perecibles que tú los puedes refrigerar, mantener calientes o mantener la cadena de frío, en el hormigón, una vez mezclado, no hay realmente buenas tecnologías a un costo razonable para mantener su trabajabilidad por más de 2 horas. Realmente el uso tiene que dárselo en máximo 2 horas. Wow, o sea que las fábricas deben estar muy cercanas, o el proceso de fabricación debe estar muy cercano al uso. Correcto, correcto. De manera que entonces ustedes como compañía tienen que tener radiadas diferentes plantas. Así es mucho la industria del hormigón es un mundo de logística más que de suministro del material. Porque recuerda que solamente tienes esas 2 horas. Para llegar a tiempo en condiciones que pueda ser usado con las mismas características originales, digamos. Así es, correcto. Y en tu caso como gerente responsable de la industria, de una área del país, miras el tema, por ejemplo, la atención al cliente, la logística, los costos. ¿En qué estás involucrado? Estoy involucrado en todo eso. Realmente me interesa, pues, primero que el hormigón se use bien. Trato de innovar también con los clientes y sacar nuevos productos para no solamente diferenciarnos de la competencia, sino también siendo más eficientes con la naturaleza y utilizando los recursos. Porque recuerda que un edificio antes se lo diseñaba para posiblemente 50 años de uso, pero con lo que estamos viviendo, realmente nos estamos dando cuenta que hay edificios que tienen más de 100 años y todavía se usa la estructura. Tú ese edificio, la estructura no la quieres perder después de 100 años. Tú le puedes cambiar la fachada, le puedes cambiar el mobiliario, le puedes cambiar el cableado, pero lo que es la estructura que lo mantiene en pie, debemos ya pensar de que debe perdurar en el tiempo y posiblemente debe durar más de 100 años. Entonces, una pequeña inversión adicional en el material le da esa durabilidad. Exacto, porque si tú te pones a ver, los equipos de construcción son los mismos, la mano de obra es más o menos lo mismo y ciertos materiales como el encofrado, que es el molde para usar el hormigón, es el mismo. Entonces realmente tienes que invertir un poco más en los materiales que usas para hacer el edificio. Y los sistemas constructivos, ¿cómo han evolucionado? O cuando hablamos de hormigón, hablamos de acero, hablamos de diferentes sistemas constructivos. ¿Qué es lo que ha pasado en el mundo en los sistemas constructivos? Mira, en los 20 años, más o menos, un poquito más de que pasó el 9/11, todos los edificios altos que se construyen tienen hormigón. O son mixtos, pero ya decir que son estructuras de acero 100%, ninguna es acero 100%. Todas tienen de alguna manera hormigón. ¿Y por qué pasó eso por las Torres Gemelas? ¿Porque se fundió el acero que estaba en la estructura? Por resiliencia. Por resiliencia. Realmente tú lo que quieres es que el edificio resista, que sea resiliente ante eventos que pueden ser complicados. Catastróficos, exacto. Entonces tú quieres que, bueno, sí, va a ser inhabitable, pero se mantenga en pie. Correcto. Entonces, otro tema muy importante que tenemos que decir es que aquí en el Ecuador no fabricamos acero. Tenemos que el acero, la materia prima como acero viene del exterior. Aquí no tenemos una fábrica de acero estructural. Tenemos fábricas, no tenemos sino fábricas de aceros de carpintería, llamémoslo así. No tenemos aquí una fábrica de perfiles de acero estructural. Entonces eso nos cuesta mucho más y estamos mandando divisas al exterior. Utilizando materiales como el hormigón, realmente mejoramos la cadena interior en el país. Tú eres un ingeniero. ¿Cómo es la mente de un ingeniero? ¿Cómo aplica la ingeniería en tu trabajo?
Bueno, siempre lo he dicho que el ingeniero es aplicar el ingenio, aplicar de cómo lo hacemos mejor, cómo vemos la metodología para realmente mejorar y optimizar los sistemas. ¿Y cómo lidera un ingeniero? ¿Cuántas personas te reportan? ¿Qué equipo tienes? Bueno, aquí en Guayaquil ahorita tenemos cerca de 140 personas de todos niveles y con otros quizás 10, 15 personas de soporte a nivel nacional. ¿Y cómo es tu estilo de conducir a las personas que trabajan contigo? Mediante el ejemplo, mediante la explicación. Yo quiero que las personas razonen y comprendan y cuestionen las metodologías que se trabajan, inclusive las normas, porque las normas las hicimos los seres humanos, las hacemos los libros. Entonces no es que solamente una norma esté escrita en piedra, porque esa norma se formó a través de un comité y de pronto la tecnología ha avanzado y hay que cambiar la norma. Entonces, o los reglamentos. Entonces tenemos que ver aplicando, sí, la ingeniería, aplicando el razonamiento, tratar de modificar esas normas y adaptarlas a los mundos. Tus valores personales, ¿cuáles son tus valores personales, José Fernando? La honestidad, la amistad y el trabajo duro. El trabajo, o sea, tú eres una persona trabajadora 100%. Sí, me gusta trabajar, así es. Me gusta lo que hago, me gusta trabajar en el mundo de hormigón. Conozco a algunos colegas y hemos dicho que una vez que tienes tus botas puestas en el hormigón, es difícil salir de ese mundo del hormigón. Y cuéntanos una anécdota, algo que digas, mira, este fue el problema más difícil que solucionamos o este fue el caso que más recuerdo de mi vida en este mundo del hormigón. Mira, tenemos varios, no puedo hablar mucho de algunos, pero entre unos que ayudé a solucionar fue el tema del Malecón 2000 en la parte de la construcción del centro comercial. Si tú te vas al parqueo, recuerda que ahí tienes unas rampas, porque producto de que es una estructura tan es larga, larga, finalmente tuvo un asentamiento diferencial de más de 30 centímetros. ¡Wow! Sí. O sea, se asentó. Se asentaron ciertas partes más de 30 centímetros. Tú lo notas en el parqueo, porque tienen esas rampas. Pero en la estructura superior, en las dos losas superiores, tú no notas esos 30 centímetros de desnivel entre una losa de una parte del centro comercial y la otra. ¿Y cómo fue el diseño para...? Ahí aplicamos, sí, ayudé con el sistema, con Etinar y con otros ingenieros a idear un sistema de un hormigón ligero y utilizando también poliestireno expandido con unos nódulos, unos cuadrados, se puede decir unos cubos que se pegaron y se colocaron también un relleno de hormigón, porque tiene que ser hormigón, de hormigón liviano. Entonces, y que logramos que mientras mayor es el desnivel, menos peso tenía, más liviano era. Porque recuerda que si tú le pones más peso, pesa lo mismo por metro cúbico, más se va a sentar y todavía vas a tener más problemas con O sea que fue una solución única para ese problema. Sí, así es. Realmente el mundo del hormigón tienes a veces que ser adaptable y tienes que solucionar los problemas particulares a algún cliente. Otro tema muy interesante aquí es cuando se hicieron la reconstrucción de las tuberías hace unos 10 años, que desarrollamos un mortero especial cuando inyectaban los tubos, o sea, hay una tecnología aquí que se aplicó también para reconstruir los tubos de saneamiento, donde fabricaban un tubo dentro del otro tubo. Ya. Se lo vulcanizaba una banda dando la forma al tubo. ¿No? ¿Y con qué propósito? Ya el tubo que estaba colocado hace 40, 50 años ya no servía. Tenías que tú mejorarlo, tenías que tú darle mayor capacidad. Ya tantos orificios que tiene y tantos asentamientos, el tubo ya tiene muchas pérdidas, tiene muchas rugosidades por deterioro. ¿Y tú lo encamisaste el tubo por fuera o fue por dentro? Por dentro. Es un liner como de plástico. Para que el tubo viejo quede afuera y el tubo nuevo sirve solamente de carcasa. Ajá. Lo van colocando, pero hay un espacio entre el tubo existente viejo
y el nuevo tubo hecho, vulcanizado dentro de ese tubo con un robot. ¿Y ese espacio qué es? ¿De aire o de No o de puede alguna? ser de aire, tienes que rellenarlo de alguna forma. ¿Con qué lo rellenas? Y nosotros le ayudamos a estos europeos que vinieron a hacer ese trabajo a desarrollar un producto que es muy común en Europa, pero acá no se lo podía, no era nada común, y le desarrollamos un producto de hormigón especial para poder rellenar ese espacio, que no podía tener demasiada resistencia ni demasiada densidad, ni tampoco ser muy pobre o que no llene completamente, porque podía o deformar el tubo. Tú imaginas, pues estás colocando el tubo y resulta que le formas por presión demasiado material, tú deformas el tubo y no le estás dando el cauce que es. Entonces era un producto realmente especial y que tenía que ser bombeado y ser distribuido posiblemente 100, 200 metros de largo dentro de las cámaras, porque lo inyectábamos por aquí, tenía que salir al otro lado del tubo en la otra cámara que está a 100 o 200 metros. Qué interesante. Bueno, ahí ya nos podemos dar cuenta de lo que significa el ingenio, ¿no? Solucionar un problema complejo. Así es, así es. De esos casos tengo muchísimos, algunos no puedo hablar. Uno inclusive de un búnker que se hizo aquí en el país con ciertas tecnologías, pero hay muchos ejemplos de eso. Fantástico, fantástico. Bueno, ahí está todo el conocimiento y toda esa experiencia que las ha aplicado. Son 30 años de vida profesional, ¿no? Casi 30, exacto. Casi 30. ¿Qué haces para motivarte? ¿Cómo te vuelves a reenergizar? Mira, en el mundo del hormigón tienes la ventaja de que puedes ser muy camaradería, muy amigo de tus pares en otros países. Jamás vas a hacer competencia en otros países. Entonces, en la industria de la asociación, que yo he sido muy vinculado, me ha servido para expandir mis horizontes, expandir mi networking también, y lógicamente somos muy abiertos en cómo solucionamos nuestros problemas dentro de la industria, porque no puedes exportar el hormigón. No puedes exportar nunca el hormigón, nunca vas a hacer competencia, entonces nos decimos hasta ciertos secretos. Porque eso al final eleva el nivel del desempeño de la industria. Exactamente. ¿Fuiste en algún momento presidente, creo que de la asociación de...? Sí, fui presidente 2 periodos de la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado, así es. ¿Qué cambio se está dando de paradigma en la vivienda en Guayaquil? Lo conversábamos antes de entrar al set. Así es, como te decía, mira el ejemplo de las elecciones. Nadie daba por sentado de que Daniel Noboa iba a salir como el candidato como segundo más opcionado. Realmente las nuevas generaciones, los nuevos jóvenes están cambiando muy rápido sus paradigmas. Nos están haciendo cambiar a nosotros, otra generación y las generaciones anteriores, que ellos cambian muy rápido y están cambiando su forma de vivir y su forma de actuar en la sociedad. Y entre esas lo estamos viviendo aquí en Guayaquil, donde tradicionalmente por, no sé, algunos años, todo el mundo quería vivir en una villa, en una vivienda. No estábamos tan acostumbrados a vivir en sociedades verticales donde tenías que poner con vecinos, lidiar con vecinos y con administración. Pero ahora realmente las nuevas generaciones quieren vivir en departamentos. Quizás por seguridad, por comodidad. Por todo. Creo que hasta por facilidad, son personas que son más adaptables y se llevan mejor con la sociedad y quieren el cambio. Realmente quieren un cambio. Entonces se han visto de que en Guayaquil, antes que teníamos muchos programas de viviendas, estamos viendo el cambio de que ahora se van a construir edificios. ¿Cuántos edificios están en este momento en proyecto? Mira, en proyecto en Guayaquil, que antes normalmente se hacían con suerte 3, 4 edificios de más de 10, 15 pisos en el año. Posiblemente para los próximos 2 años se habla de proyectos hasta más de 30 edificios en la región de Guayaquil. ¿Le va a cambiar entonces la fisonomía a la ciudad también? Mira, va a cambiar muchas cosas, porque no solamente va a cambiar la densidad, va a cambiar también la distribución de servicios, va a cambiar también el tráfico, va a cambiar
la manera como nos movemos en la ciudad y van a ser realmente microciudades, van a ser complejos relativamente autónomos. Porque si tienes unas torres de edificios, vas a tener todos los servicios lo más cercano posible para que no exista desplazamiento, digamos, la oficina, la guardería, el comercio, etc. Correcto, correcto. Entonces sí va a cambiar la forma cómo nos desplazamos y cómo vivimos aquí. ¿Y qué podemos esperar del grupo en el que tú perteneces? ¿Cuáles son las expectativas futuras, ¿no? Mira, nosotros vamos a seguir creciendo, creemos mucho en el país, estamos invirtiendo. Sé que es una época a veces relativamente complicada, pero creo que Guayaquil lo está demostrando. Mira también ya por historia, cuando ha habido ciertas crisis, Guayaquil ha invertido. O sea, mira por ejemplo en la época del fines del siglo pasado, en el 99, 2000, que hubo tanta convulsión, y en Guayaquil hubo el cambio con el Malecón 2000, hubo el cambio de la regeneración urbana y hubo un cambio de mentalidad de Guayaquil, que realmente se volvió a Guayaquil a pensar y a ser orgulloso de su ciudad. En estos momentos creo que también estamos viviendo un cambio un poco similar por la inseguridad. Y creo que el empresario privado, que muchos de los proyectos que se están viendo de construcción en la ciudad son inversiones privadas. Todos esos edificios, ninguno es inversión pública. De pronto sí alguno tiene inversión extranjera, pero se está comenzando a invertir en una época que tú dirías que es incertidumbre, pero hacer un edificio tú no lo puedes empezar si no está garantizado el financiamiento y que lo vas a terminar. Porque es más barato terminar el edificio que dejarlo a medio talle. Cuando estamos hablando de, vamos a ponerlo así, cuando estamos hablando de que hay 30 proyectos, 30 edificios, no necesariamente proyectos. 30 edificios en la ciudad, estamos hablando de que atrás hay una cantidad importante de inversionistas que están creyendo en el futuro de la ciudad y del país. Por supuesto, por supuesto. Porque están poniendo recursos importantes para que eso pase. Recuerda que si tú inviertes en un departamento, en una villa, eso es una inversión a largo plazo. No vas a pensar de que lo vas a recuperar enseguida. O sea, construir un edificio no te demora mínimo 2 años, mínimo 2 años. Entonces no es una inversión que la consideras si no la has estudiado bien. Te agradezco muchísimo, realmente muy interesante esta conversación, dominas el tema, gerencias tu unidad de negocio y estoy seguro que la vas a llevar siempre al más alto nivel. Antes de terminar el programa hacemos un pequeño ejercicio, José Fernando, y le preguntamos a nuestros invitados, le hacemos 2 o 3 palabras, le decimos 2 o 3 palabras para que nos contesten lo primero que se les viene a la mente. Entonces vamos por los orígenes. Ingeniería civil. Aprendizaje. Hormigón. Vida. Hormigones Hércules. Enseñanzas. Mi padre. Ejemplo. Construcción. Futuro. USEN. Retos. Ecuador. Mi país. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Es un gusto tenerte aquí. Fantástico lo que nos cuentas, la industria de la construcción, el hormigón que tú lideras, está cambiando la fase a Guayaquil y está mostrando que son tiempos para invertir. Gracias. Gracias, Alberto. A ti. Gracias a ustedes, amigos televidentes, los invitamos a los próximos programas de CEO Talks con personas expertas y tan propositivas como José Fernando Arce.